Siempre creí que la boda de una hija era como dar la última puntada de una colcha que una borda durante toda la vida. Es ese momento en el que ves a la niña que arrullaste con miedo y amor, ahora vestida de blanco, lista para salir al mundo. Pero el día de la boda de mi hija Clara, ella terminó su discurso mirando hacia donde yo estaba y diciendo, gracias a todos, menos a ella. Y si crees que esta historia trata solo de una madre rechazada, prepárate. Porque lo que vino después, ni en mis peores pesadillas lo habría imaginado. Pero también fue ahí, en medio de ese silencio tan cruel, donde mi vida empezó a cambiar para siempre. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Quiero saber hasta dónde va a llegar. Mi nombre es Marta Cifuentes, tengo 59 años, y durante más de 2 décadas fui costurera, empleada de limpieza y madre soltera. De esas que dejan de vivir para darle vida a otro. Pero ese día, fue como si mi propia hija, delante de todos, rasgara en público todo lo que alguna vez cosí para ella. Desde que tengo memoria, mis manos han estado ocupadas con hilo y aguja. No por gusto, sino por necesidad. Cosiendo ropa ajena, remendando los pantalones de señores que ni siquiera me daban los buenos días, dándole forma a sueños que nunca fueron míos. Pero ahí estaba yo, sentada junto a la ventana de nuestra casita, dejando que la luz del sol me guiara los puntos. Frente a mí, Clara jugaba en el suelo con pedacitos de tela que yo ya no usaba. Ella decía que eran vestidos de princesas, capas de superhéroes, alfombras mágicas. Yo la miraba y pensaba, ¿cómo puede tener tanta imaginación alguien que nunca ha tenido nada? A veces le contaba historias mientras cosía, que ese retazo verde venía de un castillo en un país lejano, o que ese encaje viejo era de una reina. Ella se reía. Y yo también, aunque por dentro sintiera que se me deshacía el corazón de tanto cansancio. Tenía 20 años cuando supe que estaba embarazada. Y sí, fue un susto. Uno de esos que te sacuden el alma. El papá de Clara, ese hombre que juraba amarme, desapareció en cuanto le solté la noticia. Ni una palabra. Ni una llamada. Como si nunca hubiera existido. No me dolió por mí, me dolió por la criatura que venía en camino. Pero incluso en mi miedo, supe que no quería volver a verle la cara. Porque uno puede perdonar muchas cosas, pero la cobardía es imperdonable. Me aferré a mi panza como si con eso bastara para protegerla del mundo. Y desde ahí, juré que nunca iba a depender de nadie más. Que si mi hija crecía, sería gracias a mí, y a nadie más. No sabía cómo lo iba a lograr, pero sabía que lo haría. Así como una aguja atraviesa la tela sin saber lo que hay del otro lado. Los primeros años fueron rudos. Había días que no me alcanzaba ni para el gas. Otras veces, tenía que coser con los dedos sangrando, porque si no terminaba el trabajo, no me pagaban. La comida era poca, pero siempre me las arreglaba para que Clara comiera primero. Yo ya me acostumbraba a tomar café con pan duro y fingir que estaba llena. No porque fuera mártir, sino porque así debe ser una madre. Y en las noches, cuando ella dormía, me quedaba viéndola, preguntándome si algún día entendería todo lo que hice por ella. No por reconocimiento, sino porque una quiere creer que tanto sacrificio tuvo sentido. Que no estamos dándolo todo solo para que nos olviden después. Una noche, mientras le arreglaba un vestido de comunión a una niña rica, Clara se me acercó. Tendría unos 5 o 6 años. Me abrazó la cintura por detrás, sin decir nada, y luego susurró, «Mamá, yo quiero ser como tú cuando sea grande». Me quedé tiesa. Sentí que algo se me quebró por dentro. Quise decirle que no soñara con ser como yo, que merecía algo mejor. Pero no pude. Porque en ese momento, su voz era tan pura, tan llena de amor, que cualquier intento de corregirla habría sido una traición. Solo la abracé y le dije, «Si algún día haces lo que amas, ya vas a ser mejor que yo». Ella no lo entendió, pero yo sí. Desde entonces, viví con una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo de haberle dado una infancia con ternura, y miedo de que un día me reprochara todo lo que le faltó. Nunca quise otro hombre en mi vida. No porque no me hiciera falta el cariño, sino porque tenía miedo de que alguien entrara y lastimara lo que más amaba. Escuché tantas historias de mujeres solas que se enamoraban otra vez, y terminaban arrepentidas. Yo no podía arriesgarme. Clara era mi prioridad. Así que cuando alguien me sonreía en la calle, volteaba la cara.
Si algún señor del trabajo me invitaba a tomar un café, decía que no tenía tiempo. Y era cierto, no lo tenía. Mi tiempo era para trabajar, cocinar, coser, cuidar. Lo poco que me sobraba, lo usaba para soñar en silencio con un futuro donde Clara tuviera una vida más suave que la mía. Donde pudiera reír sin preocuparse por el dinero. Donde pudiera enamorarse sin miedo a ser abandonada. En casa todo era pequeño. Una sola habitación. Una mesa coja. Una estufa vieja que a veces fallaba. Pero yo trataba de que ese espacio se sintiera seguro. Colgaba cortinas hechas por mí. Pintaba las paredes cada tanto, con restos de pintura que me regalaban las clientas. Hacía que todo oliera limpio, aunque no tuviera suavizante. Y cada noche, cuando Clara se dormía, me sentaba a escribirle pequeñas notas que le dejaba debajo de la almohada. Cositas como mamá te ama hasta el cielo o eres mi mejor costura. Ella las guardaba todas. Y yo, al ver su carita feliz al leerlas, sentía que, por un ratito, todo valía la pena. Un día, buscando unas agujas en el cajón de la máquina, encontré una carta que Clara había escrito. La letra era temblorosa, infantil, y decía: prometo siempre amarte como tú me amas, mamá. Me quedé ahí, sentada, con la hoja entre las manos, sin saber si llorar o reír. La leí una y otra vez, como si se fuera a borrar. Era como un bálsamo, un abrazo que venía del futuro. Y aunque no se lo dije en voz alta, sentí que ese papelito me sostuvo en los días que vinieron después, cuando la adolescencia se la llevó lejos de mí y yo empecé a notar que ya no me contaba todo. Pero eso vino después. Mucho después. Para ese entonces, Clara ya era mi mundo. Mi motivo. Mi fe. Todo giraba alrededor de ella. Si comíamos pollo, era porque a ella le gustaba. Si ahorraba, era para sus útiles. Si rezaba, era por su salud. Me fui olvidando de mí misma sin darme cuenta. Dejé de comprarme ropa. Dejé de ir al médico. Dejé de pensar en mis sueños, porque no tenía tiempo para tonterías. Y aunque a veces me dolía esa ausencia de mí misma, me consolaba pensar que algún día ella lo entendería. Que cuando fuera grande, voltearía y diría: gracias, mamá, por todo lo que hiciste. Pero uno se hace muchas películas en la cabeza, ¿verdad? Luego la vida tiene otros planes. Una vecina me dijo una vez que era una tonta por entregarme tanto. Que los hijos luego crecen y se olvidan. Yo me enojé. Le dije que Clara no era así, que ella era diferente. Pero en el fondo, esa semillita de duda se me quedó sembrada. Cada vez que mi hija me contestaba feo, cada vez que se encerraba en su cuarto sin hablarme, esa frase regresaba: los hijos crecen y se olvidan. Y yo me esforzaba más, como para demostrar que estaba equivocada. Le hacía su postre favorito. Le cosía lo que me pedía. Le daba espacio cuando lo necesitaba. Pero a veces sentía que, por más que hiciera, ya no era suficiente. Como si algo se estuviera rompiendo entre nosotras y yo no supiera cómo remendarlo. Y así, entre costuras, silencios y gestos de amor que no siempre eran recibidos como antes, fui aceptando que mi niña ya no era una niña. Que estaba creciendo. Que tenía sus propios pensamientos, sus propias dudas, sus propios enojos. Pero nunca me imaginé que eso también traería secretos. Secretos que yo ni sospechaba. Secretos que, más adelante, me partirían en dos. En ese momento, todavía creía que lo sabía todo. Que el amor bastaba. Que con sacrificio se podía evitar el dolor. Pero el dolor es más astuto de lo que uno piensa. Y a veces se disfraza de independencia, de distancia, de ya no necesito que me cuides. Fue precisamente en uno de esos días tranquilos, cuando me sentía feliz y motivo, que escuché por primera vez la palabra papá salir de los labios de Clara como si no doliera, como si no pesara. Estaba recordando ese instante cuando sucedió algo que me descolocó por completo. Fue una tarde antes del primer día de clases cuando me di cuenta que no tenía ni para comprarle un uniforme nuevo a Clara. Me había confiado en que me iban a pagar un trabajo de costura grande, pero la clienta se atrasó. Me acuerdo que me senté en la cama, viendo la lista de útiles en una mano y la cartera vacía en la otra. Respiré hondo, cerré los ojos, y me pregunté, ¿cómo le hago sin que ella lo note? No quería que empezara la escuela sintiéndose menos. Así que me fui al mercado de segunda, regateé con todo lo que tenía de dignidad,
y logré comprarle unos zapatos casi nuevos y una mochilita rosada, con el cierre medio chueco pero entera. Esa noche cosí hasta que los dedos se me entumieron. Arreglé su uniforme usado como si fuera de estreno, le bordé sus iniciales a mano y le metí una notita secreta en la lonchera que decía: «Tú puedes con todo, mi amor». Al día siguiente, la desperté con un beso en la frente. Le preparé su desayuno favorito, pan con mantequilla y chocolate caliente, y mientras se vestía, me obligué a sonreír como si no me doliera que creciera tan rápido. La vi con sus trencitas y la mochilita al hombro, y sentí una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque se veía tan segura, tan lista para el mundo, y miedo porque el mundo no siempre es justo con las niñas dulces como ella. Caminamos juntas hasta la escuelita, de la mano, en silencio. Cada paso me pesaba, como si fuera yo la que iba a enfrentar exámenes y recreos. Al llegar, la abracé más fuerte de lo normal. Me dijo: «Mamá, ya, me estás apachurrando». Reí nerviosa, la solté, y la vi entrar. Me quedé parada ahí, viendo cómo se perdía entre otros niños, sintiendo que ese era el primer hilo que se cortaba entre nosotras. Pasaron las horas y yo no pude concentrarme en nada. Las clientas me hablaban y yo solo asentía. En mi cabeza, imaginaba todas las posibilidades. ¿Y si se perdía? ¿Y si nadie se quería juntar con ella? ¿Y si se burlaban de su mochila usada? Me odié por no poder darle más. Por no haber estudiado, por no haber tenido otra vida, por haberle heredado mis carencias. Pero cuando por fin la recogí, venía brincando, contándome que le había tocado una maestra buena y que había hecho una nueva amiga llamada Estefanía. Me abrazó por la cintura, como hacía siempre, y me dijo: «Me fue re bien, mamá». Respiré por primera vez en todo el día. Caminamos de regreso a casa mientras me contaba con lujo de detalle cada minuto. Yo la escuchaba y pensaba: «Lo logré. Por hoy, lo logré». Esa noche, mientras le sacaba los zapatos, me dijo algo que me dejó helada. Estaba distraída, acomodando sus calcetines en la silla, cuando soltó: «¿Y por qué mi papá no vino a dejarme también?». Me quedé paralizada, con el calcetín en la mano, mirándola. «¿Quién te habló de tu papá?», le pregunté, tratando de sonar tranquila. Me encogió los hombros. «Nadie». No más pensé. Le acaricié la cabeza, fingí una sonrisa y le dije que a veces hay papás que se van, pero que no tiene nada que ver con los hijos. Que ella no hizo nada mal. No lloré frente a ella. Pero cuando se durmió, me metí al baño, abrí la llave del lavabo y lloré en silencio, con la toalla en la boca. ¿Cómo explicarle a una niña que su papá no la quiso conocer? Después de eso, empecé a fijarme más. A notar cosas. Clara dibujaba a una familia con un hombre de corbata al lado de nosotras. Le hablaba a sus muñecas como si tuvieran papá. Yo no decía nada, porque me daba miedo romperle la fantasía. Pero por dentro me sentía como una impostora. Como si le estuviera robando algo que por derecho le pertenecía. Y al mismo tiempo me preguntaba: ¿acaso no es suficiente lo que le doy? ¿No basta con que me rompa el lomo todos los días para que no le falte nada? Me sentía culpable y enojada, todo al mismo tiempo. Como si estuviera compitiendo contra un fantasma. Uno que nunca estuvo, pero que ella igual idealizaba. Una tarde, al volver del mandado, me encontré con la vecina del edificio de al lado. Una señora mayor, medio chismosa, pero buena gente. Me saludó y me soltó, como quien no quiere la cosa: «Oiga, ¿usted tiene familia aquí en la ciudad?». Porque el otro día había un señor muy parecido a su hija, parado enfrente de la primaria. Sentí como se me heló la sangre. «¿Cómo era?», le pregunté sin respirar. Alto, moreno, con una cicatriz en la ceja izquierda. Estaba como, mirando, pero sin entrar. Me senté en la banqueta. No podía con la idea. ¿Y si era él? ¿Y si después de tantos años había regresado? ¿Y si había buscado a Clara sin decirme nada? Esa noche no dormí. Me pasé toda la madrugada mirando el techo, repasando cada momento del pasado. ¿Qué derecho tenía él de aparecer así, como si nada? No le dije nada a Clara. Ni siquiera estaba segura de que fuera verdad. Pero algo dentro de mí se movió. Empecé a mirar más por la ventana. A ir más temprano por ella a la escuela. A sentirme nerviosa sin razón. Y de repente, todo el silencio que había cultivado por años se volvió insoportable. Porque ese hombre que yo había borrado de mi vida,
De pronto estaba volviendo. O eso creía. Y la sola idea de tenerlo cerca me revolvía el estómago. No sabía si por miedo, por rabia, o por ambas. Lo único que sí sabía era que si se atrevía a volver, iba a tener que enfrentarse conmigo. Yo no era la misma chavita de hace años. Ahora tenía garras. Y tenía por quién pelear. La rutina siguió. Clara crecía rápido, más de lo que yo quería aceptar. Ya no quería trenzas. Ya no me dejaba escogerle la ropa. Ya se ponía rebelde cuando le preguntaba con quién hablaba. Yo trataba de no tomarlo personal, pero dolía. Como duele cuando algo que era tuyo empieza a alejarse poquito a poquito. Me aferraba a lo poco que quedaba, a las cenas juntas, a sus dibujos pegados en la pared, a las veces que me pedía que la arropara. Porque sabía que vendría el día en que ya no lo haría. Y cuando ese día llegara, ¿quién iba a llenar ese espacio? Lo que no sabía es que ese silencio entre nosotras iba a crecer. Que empezaría a sentir que ya no podía entrar a su mundo, como si yo hablara otro idioma. Y aunque lo intentaba todo, a veces parecía que la perdía un poquito más. No lo decía en voz alta, pero me dolía. Me dolía el alma. Y más cuando empezaban a salir preguntas incómodas, como esa tarde en que me dijo, mi papá tenía los ojos como yo. Me daban ganas de gritarle, no preguntes por él. Pero me tragaba las palabras, porque sabía que no eran su culpa. Era la mía, por haberla traído al mundo con un hombre que no merecía ni decirle hola. Y mientras todo eso pasaba por dentro, por fuera yo seguía igual, lavando, cocinando, cosiendo. Como si nada. Porque así es ser madre. Te rompes por dentro y nadie se da cuenta. Pero hay momentos, como ese comentario de la vecina, que te sacuden el alma, que te hacen cuestionar todo, y que plantan una semilla de sospecha que no puedes ignorar, aunque quieras. Y fue justo esa semilla, esa inquietud que me había dejado temblando, la que me llevó, semanas después, a descubrir algo que no estaba lista para enfrentar. Dicen que la adolescencia es una etapa difícil, pero nadie te advierte lo que duele ver a tu hija alejarse como si le estorbaras. Un día son tus manitas chiquitas abrazándote en la cocina, y al siguiente, son portazos, miradas que esquivan, y silencios que lastiman más que cualquier grito. Clara tenía 14 cuando empezó a cambiar. Y no me refiero solo al cuerpo o a su voz. Cambió la forma en que me miraba. Como si de pronto yo fuera una presencia incómoda, una sombra que no terminaba de irse. Al principio no lo noté, o no quise notarlo. Me decía, es normal, está creciendo. Pero muy dentro de mí, sabía que algo se estaba quebrando. Algo que yo no sabía cómo reparar. Empezó con cosas pequeñas. Ya no quería que la acompañara a la tienda. Me decía que le daba pena que la vieran conmigo. Que no le gustaba que le hablara en voz alta en la calle. Luego vinieron los cambios de ropa escondidos en la mochila. Yo la mandaba con pantalones normales y ella regresaba con una minifalda que no le había visto nunca. Le preguntaba de dónde la sacaba y me decía me la prestaron. Yo me aguantaba las ganas de regañarla. Quería hablar, explicarle, pero cada intento se convertía en pelea. Me cerraba la puerta en la cara. Y yo me quedaba ahí, parada como una tonta, hablándole a la madera. Recuerdo una tarde que me animé a preparar su comida favorita, arroz con leche y tortitas de papa. Pensé que eso le iba a sacar una sonrisa. Que tal vez podíamos sentarnos a platicar como antes. Puse la mesa con cariño, hasta encendí una velita para hacer bonito el ambiente. Cuando llegó, apenas me miró. Se sirvió apurada, comió 2 bocados y se encerró otra vez. Golpeó la puerta sin querer, pero a mí me sonó como si me hubiera aventado el corazón al piso. Me senté frente a su plato casi intacto y se me salieron las lágrimas solitas. Me sentí invisible, como si todo lo que había hecho por años ya no valiera nada. A veces me preguntaba si había hecho algo mal, si me había pasado de estricta o de blanda, si le faltó algo que yo no supe darle. La veía tan inquieta, tan lejana, que me daba miedo preguntar. Y cuando lo hacía, cuando me atrevía a decirle todo bien, ella respondía con un déjame en paz que me partía el alma. Una vez, se me ocurrió decirle que no saliera tan tarde, que me preocupaba. Me miró con una cara que no se me va a olvidar nunca y me soltó, tú nomás me quieres controlar. Me fui a mi cuarto y me metí bajo las cobijas como si el frío de sus palabras se pudiera quitar con tela.
No lloré esa noche. Me quedé en silencio, escuchando cómo ella reía por teléfono con alguien más, mientras yo me moría en pedacitos. Un sábado en la mañana le llevé desayuno a la cama. Era algo que solíamos hacer las dos, un ritual de cariño. Pero esa vez, apenas abrió los ojos y me dijo, «No me estés tratando como niña». Dejé la charola sobre el buró y me salí sin decir nada. Me encerré en la cocina a fingir que lavaba trastes, aunque no había nada que lavar. Ahí me di cuenta de que el amor de madre también tiene que aprender a retirarse a tiempo, que a veces, querer mucho se confunde con invadir. Pero ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se dosifica el amor sin que parezca abandono? Yo solo sabía querer así, con exceso, con entrega, con la vida entera. Me empezó a doler la espalda, los huesos, el cuerpo entero. Pero no iba al médico porque no quería gastar en mí. Me decía, cuando Clara esté más grande, entonces sí. Y mientras tanto, me llenaba de analgésicos baratos y seguía. A veces soñaba que Clara volvía a ser mi niña, que me abrazaba como antes. Me despertaba con el pecho apretado, como si me hubieran quitado algo. La veía pasar frente a mí con sus audífonos puestos, metida en su mundo. Y yo me aferraba a los recuerdos. Al sonido de su risa cuando le hacía cosquillas, a los dibujos que me regalaba con corazones y la palabra mamá escrita en colores. Guardé todos esos papelitos en una caja de zapatos. Era lo único que no cambiaba. Una tarde, después de una discusión absurda porque le pedí que lavara su ropa, me dijo algo que me dejó helada. Tú solo me quieres porque soy lo único que tienes. Me lo dijo sin mirarme, como si no importara. Pero a mí me atravesó como una lanza. Me encerré en el baño con la boca cubierta para no gritar. ¿Eso pensaba de mí? ¿Que mi amor era por necesidad? Nunca me había sentido tan sola, tan incomprendida. Y me pregunté si tal vez tenía razón. Si había vivido a través de ella. Si me olvidé tanto de mí misma que ya no sabía quién era sin su presencia. Pero aunque fuera cierto, ¿acaso era pecado amar así? Después de eso, empecé a soltar. A no insistir. A dejar que hablara cuando quisiera y callara cuando no. Me dolía, sí. Pero también entendía que forzarla solo la alejaba más. Me sentaba en silencio a esperar que volviera a buscarme. Algunas veces lo hacía. Me pedía que le planchara una blusa, que le revisara una tarea. Y en esos momentos, me sentía viva otra vez. Como si todavía hubiera esperanza. Me aferraba a esos ratitos como si fueran oro. Pero por dentro sabía que algo se había roto. Y que no se iba a arreglar con un abrazo. Pasaron los meses, y la distancia ya no era solo emocional. Se encerraba más tiempo, salía sin avisar, llegaba tarde. Yo rezaba todas las noches. Le pedía a Dios que no se me perdiera, que no se me fuera por el camino fácil, que no buscara en otros lo que yo no supe darle. Pero también le pedía fuerzas para no culparme tanto. Porque ser madre es una culpa permanente. Aunque hagas todo bien, siempre sientes que algo hiciste mal. Y con Clara, cada vez era más difícil saber qué necesitaba. O si me necesitaba todavía. Fue en medio de todo eso que empecé a notar ciertas actitudes raras. Mensajes que llegaban y ella escondía. Llamadas que cortaba en cuanto yo entraba. Ropa nueva que yo no había comprado. Y aunque me juraba que no había nada malo, algo dentro de mí me decía que alguien más estaba influyendo en ella. Que alguien más le hablaba, le llenaba la cabeza. Y no era ninguna amiga del colegio. Y tenía razón. Porque una noche, cuando creí que ya dormía, pasé frente a su puerta y la escuché susurrando al teléfono. Dijo, sí, papá, pero ella no sabe nada. Me detuve en seco. Sentí que me faltaba el aire. Me pegué a la pared como si me fueran a disparar. Cerré los ojos y supe, con el alma entera, que algo muy fuerte estaba por venir. Cuando me dieron la noticia de que Clara había conseguido una beca parcial para la universidad, me eché a llorar como si me hubieran ofrecido el cielo en una charola. No me importó que fuera en la sala de espera, ni que una señora me viera raro. Lloré sin vergüenza, como se llora cuando una vida entera de sacrificios parece tener sentido. Me acuerdo que llegué a casa corriendo, con el corazón desbordado, y la abracé tan fuerte que se rió y me dijo, «Mamá, ¿te tomaste algo o qué?» Yo solo podía pensar en lo lejos que había llegado, en lo orgullosa que me sentía, porque aunque la beca no era total,
Yo ya tenía guardado un dinerito en una caja de galletas, producto de años de decirle no a mis propias necesidades. Y si ese dinero era para algo, era para eso, para verla avanzar. Hice lo imposible para juntar lo que faltaba. Acepté más trabajos de costura, trabajé noches completas, me ofrecí a limpiar casas los fines de semana. Todo con tal de completar la cuota. Y no me quejo. Lo hice con gusto. Me sentía útil, con un propósito renovado. Volver a coser de madrugada ya no era un castigo, era una inversión en su futuro. Me dolían los ojos, la espalda, la cadera, pero el alma se me acomodaba bonito cuando la veía salir con su mochila grande, con libros nuevos, con esa cara de estoy empezando algo importante. La abrazaba en la puerta y pensaba, todo está saliendo bien. Pero a veces, detrás de esa paz, había algo que no me dejaba dormir del todo. Clara empezó a cambiar otra vez. Pero ahora no era solo rebeldía adolescente. Era algo más elegante, más medido. Empezó a vestirse diferente, a hablar con un tono más sobrio. Se volvió reservada, sí, pero también distinta. Como si ya no encajara en la misma casa de siempre. Como si cada vez que cruzaba la puerta de regreso, se quitara un disfraz. Yo la observaba de reojo, con miedo de preguntar. Tal vez porque intuía que no iba a gustarme la respuesta. No quería volver a pelear, no quería que se cerrara aún más. Así que hacía lo que hacen muchas madres cuando sienten que se les escapa el control, fingía que no veía nada. Aunque por dentro, todo me gritaba que algo estaba fuera de lugar. Una noche, mientras cosía un vestido para la boda de una clienta, la escuché hablando por teléfono en voz baja. No era raro que hablara con alguien, pero esta vez, su tono era diferente. Más cálido, más íntimo. Me acerqué en silencio hasta la puerta entreabierta de su cuarto. No para espiarla por chismosa, sino porque algo en mi pecho me decía que tenía que escuchar. Y ahí fue cuando la oí. Clarito, dijo. Sí, papá, pero ella no sabe nada. Sentí como si el piso se abriera debajo de mí. Me tuve que agarrar del marco de la puerta para no caer. Papá. Esa palabra, dicha así, con naturalidad, como si fuera cosa de todos los días, como si yo no hubiera pasado años enteros tratando de explicarle su ausencia. No entré, no le dije nada. Me fui a la cocina, me serví un vaso de agua y lo tomé de un solo trago como si pudiera tragarme también la traición. Me quedé sentada, viendo la pared, tratando de entender. ¿Cuánto tiempo llevaba hablando con él? ¿Cómo lo encontró? ¿Por qué no me lo dijo? Y sobre todo, ¿por qué a él sí le hablaba con cariño? ¿Por qué yo, que estuve desde el primer día, tenía que conformarme con sus silencios? En ese momento no sentí rabia. Sentí algo peor, tristeza. De esa que te arrastra despacito. De esa que no grita, pero te arruina por dentro. A la mañana siguiente, me hice la tonta. Le preparé el desayuno como siempre. Le pregunté cómo estaba la universidad. Ella me contestó normal, sin sospechar nada. La vi irse y me quedé con una angustia atravesada en el pecho. Quería gritarle que no era justo, que después de todo lo que hice por ella, no merecía ser la última en enterarme. Pero no lo hice, porque me daba miedo enfrentar la verdad. Miedo de que él estuviera llenando la cabeza de historias torcidas. Miedo de que ella decidiera quererlo a él más que a mí. Miedo de que todo lo que construí se desmoronara en segundos. Esa semana me sentí como una extraña en mi propia casa. Empecé a cuestionar todo. ¿Cuántas llamadas habían sido para él? ¿Cuántas salidas eran pretextos? Empecé a observar sus gestos, sus frases. Cuando decía me van a ayudar, ¿quién era ese me? ¿Cuánto de su vida ya no me pertenecía? Porque uno se prepara para que los hijos crezcan y tomen su rumbo, pero no para que ese rumbo los lleve directo a los brazos de quien los abandonó. Me ardía, pero me lo tragué, porque incluso con todo eso, yo no quería hacerla elegir. No quería que pensara que su mamá era una bruja posesiva. No quería perderla. Un día me atreví a preguntarle, ¿has tenido contacto con tu papá? Me miró con una cara neutra. Ni sorpresa, ni culpa. Solo frialdad. Me dijo, ¿y sí? Me dolió más esa respuesta que una cachetada. Me fui al cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. Me puse a bordar un retazo viejo,
sin forma, solo para no llorar. Y mientras metía la aguja una y otra vez, pensaba en todo lo que se puede ocultar con una sonrisa. En cómo uno puede vivir años al lado de alguien y no darse cuenta que ya no confía en ti. Y me pregunté, bajito, para que nadie me oyera, ¿qué hice mal? No me atreví a reclamarle más. Pero empecé a estar alerta, a observar, a escuchar. Y poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Ropa nueva que no venía de mi billetera. Celular nuevo. Hasta la mensualidad de la universidad, que pensé que estaba pagando con mis ahorros, empezó a desaparecer misteriosamente de mi responsabilidad. Un día quise hacer un pago, y me dijeron, ya está cubierto. Señora, ¿cubierto por quién? No dijeron. Pero yo ya sabía. Y esa certeza me partió en dos. Me hubiera gustado enfrentarla con fuerza. Decirle todo lo que sentía. Pero no podía. Porque no quería romper lo que quedaba entre nosotras. Y porque, en el fondo, todavía tenía la esperanza de que ella solita volviera a mí. De que un día se diera cuenta de quién estuvo de verdad. De quién nunca la soltó. Porque el amor de madre es terco, necio. Aunque te lo pisoteen, ahí se queda. Pero el silencio también se vuelve una forma de dolor. Y el mío ya no cabía en el cuerpo. Así que empecé a buscar respuestas en otro lado. Fui con la única persona que creí que me podría orientar, su antigua maestra, esa que tanto la había querido en la secundaria. Y fue ella quien, con una pregunta simple, me desarmó por completo. Durante días le di vueltas a la misma pregunta. ¿En qué momento mi hija dejó de confiar en mí? Me dolía el pecho nada más de pensarlo. Porque uno como madre se parte en mil para darlo todo, y lo último que espera es que tu propio hijo te vea como una enemiga. Pero ahí estaba yo, caminando por la vida con una herida invisible que sangraba bajito, a escondidas. Me levantaba como siempre, preparaba el desayuno como siempre, cosía como siempre, pero ya no era la misma. Por dentro, algo se había apagado. Una luz que antes me sostenía. Y cada vez que intentaba hablar con Clara, sentía que sus ojos me atravesaban sin tocarme. Me acuerdo bien de ese lunes en que me armé de valor. Ella estaba desayunando cereal mientras miraba su celular. Me senté frente a ella, con las manos en la falda, tratando de sonar tranquila. Clara, ¿podemos hablar? Me respondió sin mirarme. ¿De qué? Y ya con eso se me apretó la garganta. Pero insistí. Le dije que sabía que estaba hablando con su papá, que no era necesario que me mintiera, que si quería verlo, estaba en su derecho, pero que me dolía que no pudiera decírmelo de frente. Se quedó callada un segundo. Luego levantó la mirada y me soltó. ¿Y qué esperabas? Si tú me lo escondiste toda la vida. Me quedé sin palabras. No me gritó, pero me lo lanzó como un dardo al corazón. Quise explicarle. Decirle que yo nunca le prohibí conocerlo. Que fue él quien se fue, que nunca llamó, que ni siquiera me preguntó si había nacido bien. Pero no pude. Porque ella ya tenía su versión. Y no había espacio para la mía. Me vi en sus ojos y no me reconocí. ¿En qué momento me convertí en la villana de su historia? ¿Cuándo se borraron los años de desvelos, las veces que vendí mi ropa para pagarle la escuela, los días que fingí estar bien solo para no preocuparla? Me paré de la mesa y me fui al cuarto antes de que me viera llorar. Cerré la puerta y grité en la almohada. No quería que nadie me oyera, pero mi corazón estaba rugiendo. Esa misma tarde, fui a buscar a la maestra de Clara de la secundaria. Doña Leticia. Una señora con carácter, pero de esas que saben mirar con ternura. Me recibió con gusto, aunque en cuanto me vio la cara me dijo, ¿qué le pasa, Marta? Y me quebré. Le conté todo. Que Clara estaba distante, que hablaba con su papá a escondidas, que me sentía sola y rebasada. Me escuchó en silencio, con sus manos cruzadas sobre el escritorio. Cuando terminé, solo me hizo una pregunta. ¿Está usted segura de que sigue siendo la única influencia en la vida de su hija? Me dejó helada, porque no supe qué responder. No, ya no estaba segura de nada. Me explicó que a veces los hijos idealizan a quien no estuvo, precisamente porque no conocen sus fallas. Tú estuviste todos los días, y eso la hace exigirte más. Pero él tiene ventaja. Puede mostrarse como quiera. Sus palabras fueron un espejo que no quería mirar. Porque sí, tenía razón.
Yo era la que ponía los límites, la que corregía, la que decía no. Él, en cambio, podía ser el que siempre decía sí, el que contaba historias desde la comodidad de su ausencia. Y Clara, hambrienta de respuestas, eligió creerle. ¿Cómo competir contra eso? Regresé a casa con el corazón revuelto. Clara no estaba. Me senté en su cama y vi su escritorio. Había una libreta abierta, con una frase subrayada en tinta azul: la verdad siempre tiene dos versiones. Me dieron ganas de arrancar esa hoja, de gritarle que no, que la verdad solo tiene una, y que yo la viví. Pero me contuve, porque entendí que ella no era mi enemiga. Era solo una hija que quería llenar vacíos, que necesitaba entenderse a sí misma, aunque para eso tuviera que reescribirme. Y ahí me di cuenta de algo doloroso: estaba dispuesta a perdonarlo a él, antes que entenderme a mí. Esa noche llegó tarde. No pregunté de dónde venía. Ya no tenía fuerzas. Le dejé la cena servida y me encerré en el cuarto. Escuché cómo ponía la música bajito, cómo abría el refrigerador, cómo subía el volumen de la tele. Todo normal. Todo igual. Y sin embargo, sentía que estaba viviendo con una desconocida. Me recosté boca arriba, mirando el techo. Y pensé en mi mamá. En cómo a veces la juzgué sin conocer su historia completa. Tal vez ahora me tocaba a mí estar del otro lado. Ser la incomprendida. La que lo dio todo. Y aún así quedó debiendo. Los días siguientes fueron una mezcla de silencios largos y palabras cortas. Clara salía y entraba sin explicaciones. Yo no preguntaba. Era como si viviéramos en horarios distintos. Como si estuviéramos jugando a no cruzarnos. Pero cada vez que veía su sombra pasar, me daban ganas de abrazarla. De decirle que estaba dispuesta a hablar, a entender, a perdonar. Pero también quería que ella se diera cuenta sola. Que no fuera yo la que otra vez pusiera el corazón sobre la mesa. Ya me había humillado bastante con su indiferencia. Y había aprendido que a veces, el amor también tiene que retirarse. Un sábado cualquiera, me armé de valor. Le dejé una carta en su cama. Escribí todo con calma. Sin reclamos. Solo verdad. Le conté cómo fue que él se fue. Cómo lloré en silencio cuando nació. Cómo vendí mi anillo para comprarle pañales. Le conté que sí lo busqué. Que le rogué que viniera a verla cuando se enfermó a los 3 años. Que nunca respondió. Que no quise llenarla de rencor, por eso me callé. Le dije que si aún así quería conocerlo, estaba en su derecho. Pero que no construyera su versión a costa de destruir la mía. No supe si la leyó. Nunca me lo dijo. Pero esa noche, al recoger su ropa sucia, noté que la carta ya no estaba en el lugar donde la dejé. Y eso me bastó. Porque a veces, lo único que una madre necesita es saber que la escucharon. Aunque no respondan. Aunque no pidan perdón. Saber que tu verdad fue dicha, aunque no sea creída, ya es una forma de sanar. Pero la herida seguía abierta. Y la verdad, lo peor aún no había llegado. A veces me pregunto cuántas partes de mí misma fui dejando en el camino para que Clara pudiera avanzar sin peso. Y la respuesta, aunque duela, es: todas. Me fui apagando de a poco, sin hacer escándalo. Dejé de soñar, de salir, de pensar en el futuro como algo mío. Viví para ella. Y no lo digo como queja, sino como verdad. Una de esas verdades que arden. Porque sí, la maternidad da sentido, pero también cobra caro. Y hay sacrificios que nadie ve, que nadie agradece, que se quedan guardados en la piel, en los huesos, en las enfermedades que una pospone. Tenía años con un dolor en el abdomen, un ardor constante, como una llama chiquita que nunca se apagaba. Al principio pensé que era gastritis, luego creí que era cansancio. Pero cuando se volvió insoportable, fui al doctor. Me dijo que era una hernia, que necesitaba cirugía, que no era urgente, pero sí necesaria. Me explicó los riesgos de dejarla crecer. Me dio opciones de pago. Yo solo asentía, aunque en mi mente ya sabía la respuesta. No podía operarme. No tenía tiempo. No tenía con quién dejar a Clara. Y, sobre todo, no tenía dinero. Salí de esa consulta con un sobre lleno de papeles que jamás leí completos. Esa misma semana, Clara me pidió dinero para un taller especial en la universidad.
Algo importante, decía ella. ¿Me puede ayudar para que me recomienden después?, me dijo. No dudé. Fui directo a la caja donde guardaba los pocos ahorros que tenía. Era el fondo que había empezado para mi operación. Pero ni lo pensé. Agarré todo, se lo di, y le dije, échale ganas, mi amor. Me abrazó rápido, con ese apuro adolescente de quien tiene prisa por irse. Yo me quedé ahí, de pie, sintiendo como el cuerpo me reclamaba, pero el corazón se sentía en paz. O al menos eso creía. Durante semanas cargué el dolor en silencio. Me tomaba pastillas para aguantar. Ponía calor en las noches, pero ya no me aliviaba. Hubo días que no podía ni levantarme bien, pero igual me iba a trabajar. Porque no había opción. Porque yo no me podía dar el lujo de enfermarme. Y lo más cruel era que nadie lo notaba. Ni siquiera ella. Clara entraba y salía, ocupada con su mundo nuevo, mientras yo me doblaba en la cocina para poder seguir pelando papas. A veces la escuchaba quejarse porque no había yogurt, o porque le planché mal una blusa. Y me daban ganas de decirle, ¿sabes lo que estoy aguantando? Pero me callaba, porque no quería que se sintiera culpable, aunque yo me estuviera deshaciendo por dentro. Una tarde cualquiera, bajé al basurero del edificio a dejar unas bolsas. Y ahí, entre papeles arrugados, vi algo que me hizo el corazón explotar. Un sobre blanco, limpio, de esos que usan las universidades. Lo abrí por instinto. Era una copia de un recibo de pago. La mensualidad de Clara, pagada por alguien más. El nombre en la parte de abajo decía, responsable financiero, Jorge E. Rivas. Me temblaron las piernas. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Jorge. El padre de Clara. Ese nombre que no oía desde hacía más de 20 años. Ese hombre que nunca dio ni para una vacuna. Ahora estaba pagando su universidad. Subí a casa en automático. Cerré la puerta. Me senté en el piso, con el recibo en la mano. ¿Desde cuándo lo hacía? ¿Por qué me lo ocultaban? ¿Cómo se había colado así, tan fácil, en nuestras vidas? Sentí una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo manejar. Porque, por un lado, era un alivio que ayudara. Pero por otro, era una bofetada. Yo, que había sacrificado mi salud, mis sueños, mi cuerpo, ahora tenía que ver como el que daba como el héroe. El que la sacaba adelante. El que resolvía. Aunque fuera tarde. Aunque fuera a escondidas. Aunque no tuviera derecho. Cuando Clara llegó esa noche, quise mostrarle el recibo. Decirle, ¿esto qué significa? Pero me contuve. No sé si por miedo o por dignidad. Tal vez un poco de ambos. Me limité a observarla. Estaba feliz, sonriente, contándome algo sobre un proyecto de su clase. Y mientras hablaba, pensé, ¿sabrá ella el costo real de todo esto? No me refiero al dinero. Me refiero a mí. A mi cuerpo roto, a mis noches sin dormir, a mis miedos tragados. Porque hay precios que no se ven, pero que una madre paga con intereses altísimos. Esa noche no dormí. Me la pasé dando vueltas en la cama, con el recibo doblado bajo la almohada. Como si me fuera a proteger de algo. No sabía qué hacer. Si enfrentarla. Si callar. Si buscarlo a él. Si desaparecer. Pero al amanecer, tomé una decisión. No iba a dejarme borrar. No iba a permitir que él llegara como si nada. Porque una cosa es perdonar, y otra muy distinta es hacerse tonta. Y si Clara había decidido confiar en él, también iba a tener que escuchar la verdad completa. Lo que no sabía era que el silencio entre nosotras todavía iba a crecer más. Que lo que yo pensaba que era una traición, era apenas el inicio de una historia mucho más profunda, más dolorosa. Una donde mi lugar como madre se iba a poner a prueba de la forma más injusta. La peor soledad no es la de estar sola, es la de sentirte invisible al lado de la persona que más amas. Y eso era lo que me pasaba con Clara. Estaba ahí, en la misma casa, cruzándonos en el pasillo, sentándonos a la misma mesa, y aún así, yo sentía que ella vivía en otro universo. Uno donde yo no existía, o existía solo como una figura lejana, molesta, desdibujada. Me hablaba con frases cortas, con la mirada siempre clavada en su celular. Si me pedía algo, era por necesidad, ya no por cariño. Y cuando lo hacía,
Lo decía con ese tono que me hacía sentir como una carga, como si le diera pena que yo fuera su madre. Traté de hablar con ella, no para reclamarle, sino para entenderla. Me senté en la orilla de su cama una noche y le dije: Clara, si hay algo que necesitas decirme, dímelo. No quiero que vivamos así. Me miró un segundo, y luego me soltó: ¿así cómo? Le respondí bajito, como si yo fuera una extraña. Guardó silencio. Me dolió más su indiferencia que cualquier grito. Me levanté despacio, fingiendo entereza, y salí del cuarto con la garganta hecha nudo. Me metí al baño, como ya era costumbre, y ahí dejé que salieran las lágrimas. No quería que me oyera. No quería darle el poder de saber cuánto me estaba destrozando. Los días siguientes fueron iguales. Ella salía temprano, regresaba tarde. Yo seguía con mis trabajos de costura, con el cuerpo cansado y el alma todavía más. Cada vez que la veía arreglarse, con esa ropa nueva que yo no había comprado, con ese perfume caro que no sabía de dónde venía, me daban ganas de preguntarle: ¿qué te dio el que yo no te haya dado con el alma en las manos? Pero me mordía la lengua, porque sabía que cualquier cosa que dijera podía volverse contra mí. Ya había perdido demasiadas batallas en silencio. No quería perder también la dignidad. Una tarde, mientras acomodaba unas telas en el taller, sonó mi celular. Era una vecina. Me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona, que había visto algo que tal vez me interesaría. Fui con el corazón encogido. Pensé que algo le había pasado a Clara. Pero no. Lo que me dijo fue peor. El otro día vi a tu hija en un café del centro. Estaba con un hombre. Marta, era igualito a Jorge. Sentí un hueco en el estómago. Le pedí que me describiera al hombre. Todo coincidía. Me dijo que se reían, que parecían muy cercanos. Yo pensé que era su novio, hasta que la oí decirle: papá, punto. Regresé a casa caminando como en cámara lenta. Cada paso me pesaba. No por la sorpresa, sino por la confirmación. Ya lo sabía. Ya lo presentía. Pero oírlo de boca de alguien más fue como una bofetada con eco. Entré, cerré la puerta, y me senté en el piso de la cocina. Ahí, entre bolsas del mandado y las sobras del desayuno, me desmoroné. No entendía cómo era posible que Clara pudiera compartir cafés, sonrisas y confidencias con un hombre que la abandonó antes de verla caminar. ¿Qué clase de hechizo usó ese hombre para borrarme así? Esa noche la confronté. No grité. No lloré. Solo le dije: «¿Te estás viendo con tu papá?». Me miró, molesta, como si yo fuera la intrusa. Me dijo: «Sí». Le pregunté por qué me lo había ocultado. Se encogió de hombros. «Porque sabía que te ibas a poner así». Le respondí, con la voz quebrada, así como una madre a la que le están ocultando lo más importante. Me respondió, sin una pizca de ternura: «Mamá, ya no eres el centro de mi vida». Y con eso, me arrancó el alma. No le dije nada más. No tenía caso. Me encerré en mi cuarto, apagué la luz y me acosté sin cenar. Sentí que todo lo que había construido con ella estaba colapsando. Que cada noche sin dormir, cada puntada que di para pagarle algo, cada caricia, cada oración, ahora eran solo parte de una historia que ella quería olvidar. Y todo para dejarle espacio a él. Al ausente. Al que no estuvo. Al que regresó cuando ya estaba todo hecho. Al día siguiente, me atreví a entrar a su perfil de Instagram. No suelo hacerlo, pero algo me impulsó. Y ahí lo vi. Una foto. Ella, sentada en un restaurante elegante, sonriendo junto a un hombre al que apenas reconocí. Más viejo, más canoso, pero con la misma mirada. Jorge. El padre de Clara. El hombre que me dejó sin nada. El que nunca preguntó por su hija. En la descripción de la foto, solo escribió: «Gracias por siempre estar». Sentí que el piso se me iba. Por poco dejo caer el celular. Lo apagué y me senté en la orilla de la cama, sin saber qué hacer con tanto dolor. A la semana, discutimos. Feo. Yo le pregunté si ahora iba a vivir con él. Me dijo que no sabía, que tal vez. Que la hacía sentir libre. Que conmigo todo era reglas y culpas. Le dije que nunca le impuse nada que no fuera por amor. Y me contestó: «Amor no es control, mamá».
Esa frase me retumbó por dentro. ¿Era eso lo que pensaba? ¿Que todo lo que hice fue para tenerla amarrada? Me sentí una invasora en su vida, una molestia, un obstáculo. Y fue en ese momento que entendí que no se trataba solo de él. Clara ya no era mía. Dejamos de hablarnos por días. Vivíamos en la misma casa, pero como desconocidas. Cada quien en su espacio, cada quien en su propio duelo. Yo me refugié en mi trabajo, en mi fe, en los recuerdos que ya no le importaban a nadie. A veces sacaba su primer cuaderno de la primaria, ese donde me dibujaba con una corona de corazones. Lo miraba y lloraba en silencio. Me preguntaba, ¿dónde quedó esa niña? ¿Cuándo se me fue? Pero el golpe más duro aún no llegaba. Porque una noche, mientras lavaba los trastes, entró una notificación a mi celular. Una foto nueva. Ella, Clara, sonriente, radiante, abrazada de nuevo a ese hombre. Y en la descripción, una frase que me atravesó como cuchillo: gracias a quien siempre creyó en mí. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que esa frase no era para mí. Toda mi vida soñé con el día en que vería a Clara con toga y birrete, subiendo al escenario, sonriendo, con ese brillo en los ojos que solo se consigue con esfuerzo. Me lo imaginé muchas veces, incluso cuando cosía de madrugada o caminaba bajo el sol con las manos llenas de bolsas del mandado. Me decía, un día va a valer la pena. Un día, todos estos sacrificios se van a convertir en orgullo. Y cuando por fin llegó ese momento, no era mío. Yo estaba ahí, pero también estaba fuera. Como una extra, como una sombra que nadie nombraba. Días antes de la ceremonia, le pregunté con ilusión si quería que le ayudara a elegir el vestido. Pensé que sería algo nuestro, como cuando era niña y le cosía trajes para las pastorelas. Me respondió con frialdad, mi papá ya me llevó a comprar uno. Me quedé callada, tragándome la incomodidad. Le pregunté si quería que la acompañara a la ceremonia. Se encogió de hombros. Es que, no va a haber muchos lugares, mamá. Es algo más íntimo. Me dijo que podían entrar 2 personas. Y sin decirlo, supe que ya había elegido a quién llevar. No hizo falta que me explicara. Ese día me levanté temprano como siempre. Cociné, limpié, y luego me puse a hacerle su postre favorito. Pensé que tal vez, al volver, querría compartir aunque sea un ratito conmigo. Me puse un vestido que tenía guardado para ocasiones especiales, me peiné con cuidado, y hasta me maquillé un poco. Me senté en la sala, esperando. Pero nunca llegó la invitación. Nunca me dijo a qué hora salían. Escuché la puerta abrirse. Bajó arreglada, con el vestido nuevo, los tacones altos y un perfume que no le conocía. La vi tan hermosa y tan lejana. Me dijo, nos vemos luego. Y se fue. Me quedé ahí, parada, con el delantal en la mano, sintiendo una vergüenza que no entendía de dónde venía. Porque no había hecho nada malo. Pero me sentía rechazada. Como si hubiera fallado en todo. Como si no fuera digna de estar en ese momento. Me senté en la cocina, mirando el arroz con leche que se enfriaba en la mesa. Y lloré. Lloré bajito, con ese llanto que no pide consuelo porque sabe que no lo va a encontrar. Me preguntaba, entre sollozos, ¿cómo pasamos de ser nosotras 2 contra el mundo, a esto? Más tarde, traté de calmarme. Pensé que tal vez exageré, que a lo mejor solo estaba sensible. Decidí escribirle un mensaje corto. Ojalá te esté yendo bien. Estoy muy orgullosa de ti. Me respondió horas después con un emoji. Un emoji. Como si todo lo que yo sentía pudiera resumirse en una carita amarilla. Apagué el celular. Me fui a la recámara. Me acosté vestida. No quería pensar más. No quería sentir más. Pero los pensamientos no se callan tan fácil. Esa noche soñé con ella chiquita, corriendo en el patio, con sus coletas desordenadas y sus risas que llenaban la casa. Desperté con el pecho apretado. Y con una certeza, algo entre nosotras se había roto para siempre. Al día siguiente, mientras barría el frente de la casa, escuché a unas vecinas hablando. ¿Ya viste las fotos de la ceremonia de Clara? Salieron hermosas. Se ve tan feliz con su papá. Me detuve en seco. No quise escuchar más. Me metí a la casa, cerré la puerta y me senté en el suelo. La rabia,
La tristeza y la impotencia me revolvían por dentro como una tormenta. Quise gritar, pero no salió nada. Solo ese silencio espeso que se siente cuando ya no sabes si tienes derecho a sentir lo que sientes. En la noche, me animé a revisar las redes. Las fotos estaban ahí. Clara, con su birrete, abrazada a Jorge. Él con traje, sonriendo, como si siempre hubiera estado. Como si se mereciera ese lugar. En una de las fotos, ella sostenía el diploma. Y en la descripción, escribió, gracias a quien siempre creyó en mí. Me quedé mirando esa frase como si me la hubieran tatuado en la frente. Sentí que se me caía todo el cuerpo. ¿Eso pensaba de él? ¿Que él creyó en ella? ¿Y yo qué fui? ¿La que la obligaba? ¿La que solo molestaba? Me temblaban las manos. No le dije nada. No podía. No quería volver a suplicar por un lugar en su vida. Me limité a borrar las fotos que tenía guardadas de cuando era niña. No por rencor, sino porque ya no podía verlas sin sentir que me estaban arrancando algo. Guardé las más importantes en una caja, la misma donde tenía sus dibujos de kinder, su primer diente, el moñito del bautizo. Cerré la caja y la puse en el closet. Ahí, entre los silencios que nadie ve, pasaron los días. Clara no mencionó la ceremonia. Ni siquiera me trajo una copia del diploma. Seguía su vida como si nada. Como si yo fuera solo parte del decorado. Me convertí en la señora que lava, que cocina, que paga. Y ella era la universitaria independiente que no necesitaba a nadie. No discutí, no insistí, porque entendí que ya no era bienvenida en su mundo. Pero lo que no sabía era que ese mundo estaba a punto de caerse también. Que todo lo que Clara creía saber, iba a empezar a tambalearse. Y esa sacudida no iba a venir de mí. Yo no lo había visto en más de 20 años. Lo había borrado de mi vida con tanto esfuerzo, con tanto dolor, que ya ni siquiera recordaba su voz. Jorge. Ese nombre que una vez me hizo temblar de amor, y después, de rabia. Durante mucho tiempo, soñaba con que volviera a la puerta de mi casa, con cara de arrepentido. Y en ese sueño, yo le gritaba todo lo que me guardé. Pero con los años, ese deseo se convirtió en ceniza. Ya no quería verlo. Ya no quería saber de él. Y sin embargo, ahí estaba. No en mi puerta. No pidiendo perdón. Sino en la vida de mi hija. Tranquilo. Cómodo. Sonriendo en fotos. Después de la graduación, la rabia no me dejaba en paz. Sentía que me estaba volviendo loca. Así que hice lo que jamás creí hacer. Me fui a la universidad. No para armar escándalo, sino para entender. Necesitaba saber desde cuándo ese hombre rondaba la vida de Clara. Caminé entre estudiantes que no me miraban, con el corazón en la garganta. Me acerqué al área administrativa con cualquier excusa. Pregunté si podía consultar el estado de cuenta de mi hija, si se necesitaba actualizar algún dato. La joven en la ventanilla me miró, tecleó el nombre de Clara y me dijo con tono amable: todo está en orden. El papá cubrió las cuotas desde el segundo semestre. Desde el segundo semestre. Y yo partiéndome el lomo creyendo que era yo la que sostenía todo. No dije nada. Le agradecí y me fui. Pero al salir del edificio, un guardia me detuvo. Es la mamá de Clara Rivas, ¿verdad? Asentí. Me dijo, su papá venía seguido. La esperaba afuera después de clases. Muy amable el señor. Sentí que me apuñalaban por dentro. ¿Muy amable? ¿El que me dejó embarazada y nunca volvió? ¿El que ni una lata de leche mandó cuando ella era bebé? ¿Ahora era muy amable? Me fui de ahí caminando como en trance. No sabía si llorar o gritar. El corazón me latía como si se fuera a salir. Me senté en una banqueta a unas cuadras de la universidad y me eché a llorar con la cara entre las manos. ¿Qué clase de justicia es esa? ¿Qué mundo tan cruel deja que un hombre se ausente 20 años y luego regrese como si nada, ocupando el lugar que tú sostuviste con sangre? Porque eso fue lo que hice yo. Crié a Clara con sangre, con dolor, con miedo. Y ahora él venía a recoger los frutos, como si hubiera sembrado algo. Esa noche, Clara llegó contenta. Me contó que iban a hacer una comida con sus compañeros, que su papá estaba viendo si se podía rentar un salón. Yo la miraba y no decía nada. No quería pelear.
No quería que pensara que estaba celosa. Pero por dentro, me hervía todo. Quise decirle, ¿de verdad no te das cuenta? Pero no lo hice. Me limité a preguntarle si necesitaba que le preparara algo para llevar. Me dijo que no, que ya estaba todo cubierto. Y cada vez que decía eso, cubierto, resuelto, pagado, era como una confirmación de que ya no me necesitaba. No sabía si me dolía más que él estuviera presente o que ella no me defendiera. Porque uno puede entender que los hijos quieran conocer su historia, pero lo que no se puede digerir es la ingratitud. Que te borren, que te sustituyan, que te conviertan en la señora que estuvo, pero no cuenta. Y eso era yo, la mujer que limpió vómitos, que cosió disfraces, que se desveló con fiebre ajena. Y aún así, no era parte de la historia que ella quería contar. Unos días después, fui a la universidad a dejar un pedido de costura para una profesora. Al salir, lo vi. Estaba ahí, Jorge, sentado en una banca, esperando. Tenía una camisa planchada, un reloj nuevo, el cabello peinado hacia atrás. Me escondí detrás de un árbol, no sé por qué. Me sentí como una intrusa en una escena que era mía y ya no me pertenecía. Lo vi pararse cuando Clara salió. Ella corrió a abrazarlo. Le dio un beso en la mejilla. Y él le dio una caja envuelta. Un regalo. No supe qué era, pero la vi sonreír. Esa sonrisa, esa que yo conocía tanto, esa que una vez fue para mí. Me fui antes de que me vieran. Caminé hasta que los pies me dolieron. Y mientras caminaba, pensaba en todo lo que él no vio, los dientes que se le cayeron, su primer resfriado, el miedo a la oscuridad, el día que aprendió a leer. Él no estuvo en ninguna de esas cosas. Y aún así, ahora era el papá perfecto. El presente. El responsable financiero. Y yo era la que estorbaba. Esa noche saqué una caja vieja que tenía en el closet. Dentro estaban fotos de Clara de bebé, facturas de pañales, recetas médicas, hasta los ultrasonidos. Me senté en el suelo a mirarlas, una por una, recordando cada momento, pensando si algún día ella se daría cuenta de lo que cuestan esas memorias. Porque no se compran con regalos, se ganan con presencia. Y él no la tuvo. Pero lo peor estaba por venir. Porque unos días después, mientras revisaba su Instagram por curiosidad, vi una publicación que me dejó helada. Clara y Jorge, en una comida con amigos. En la descripción, con mi héroe. Mi héroe. Y ahí supe que ya no era solo dolor lo que sentía. Era pérdida. Pérdida total. Cuando Clara me dijo que se iba a casar, sentí que me tragaba una piedra. No fue sorpresa. Ya lo presentía. Ella andaba radiante, distraída, hablando de planes, de futuros. Pero escucharlo de su boca, con esa seguridad que solo tienen los que creen que lo saben todo, me cayó como un balde de agua helada. Me voy a casar, mamá. Así, sin pausa, sin mirarme mucho, como si fuera una noticia cualquiera. Me quedé callada unos segundos. Le dije, ¿y ya están seguros? Me respondió con una sonrisa distante. Sí, mi papá nos va a ayudar con todo. Ese nos va a ayudar con todo me dolió más que el anuncio. Porque entendí lo que significaba, que una vez más, él iba a quedar como el salvador. El proveedor. El que hace realidad los sueños. Y yo, la señora que cose. Me ofrecía ayudar con lo que necesitara. No por costumbre. No por obligación. Sino porque, aunque mi corazón estuviera partido en pedazos, seguía siendo su madre. Le pregunté, con toda la humildad que pude reunir, ¿quieres que te haga el vestido? Me miró sorprendida. Pensó unos segundos. Y luego dijo, bueno, si quieres. Sí quiero. No sabes cuánto quiero. Pero no para que me agradezcas. Sino porque esa es la única forma que tengo de seguir diciéndote te amo, aunque ya no lo escuches. Me puse manos a la obra. Fui al mercado de telas como tantas veces antes, pero esta vez con un nudo en la garganta. Escogí cada encaje, cada metro de satín, como si eligiera las últimas palabras que iba a decirle. Dibujé el modelo con cuidado. No era lo que yo habría soñado para ella, pero era lo que ella quería. Pasé noches enteras cosiendo, bordando, ajustando. No porque lo necesitara,
Podía haberlo mandado a hacer con cualquier modista cara, pero aceptó que lo hiciera yo. Y eso, aunque no lo dijera, me hizo sentir viva otra vez. Durante el proceso, hablamos poco. Ella venía, se probaba, corregía detalles. A veces traía al prometido. A veces no decía ni una palabra. Yo fingía estar bien. Pero cada puntada que daba, me dolía. Era como coser mi propia despedida. Porque entendía que ese vestido no era solo para casarse. Era para salir de mi vida de una vez. Para dejar claro que ya no me necesitaba. Que su nueva familia empezaba sin mí. Pero aún así, lo bordé con el mayor cuidado. Porque el amor de una madre no sabe hacer las cosas a medias. Ni siquiera cuando la están olvidando. Una noche, mientras ajustaba el ruedo, decidí hacer algo que no estaba en el diseño. En la parte interna de la falda, justo donde nadie lo vería, bordé una frase chiquita con hilo del mismo color. Para mi niña, con todo mi amor. Mamá. No sabía si algún día lo iba a leer. Tal vez nunca. Pero necesitaba dejar esa huella. Esa marca. Porque yo ya no era parte de los discursos, ni de las fotos, ni de los planes. Pero al menos, estaría ahí. Silenciosa. Invisible. Pero presente. Días antes de la boda, Clara me trajo los últimos ajustes. Se veía hermosa. No pude evitar emocionarme. Me acordé de cuando jugaba con una sábana blanca en la cabeza y decía que era una princesa. Me acerqué con la cinta métrica y, mientras tomaba medidas, le dije bajito, «Estás preciosa». Ella apenas sonrió. «Gracias». Nada más. Ninguna caricia. Ningún te quiero. Solo eso. Y me resigné. Tal vez ya no había vuelta atrás. Tal vez ese era el precio de criar con el alma, que un día te olvidaran sin querer. El día de la boda llegó. Me levanté temprano. No fui parte de los preparativos. No me pidieron ayuda. No me incluyeron en el itinerario. Solo me dijeron la hora y el lugar. Me senté en una de las últimas filas. Vi a todos pasar. Tíos, amigos, conocidos. Vi a Jorge, vestido de traje, caminando por los pasillos como si siempre hubiera estado ahí. Vi a Clara entrar con la cabeza en alto, el vestido que yo cosí flotando detrás de ella como una nube. Se veía feliz, radiante. Y yo solo quería no romperme. Durante la ceremonia, no me miró ni una vez. Ni cuando dijo los votos. Ni cuando abrazó a su papá. Sentí que me desvanecía. Pero me mantuve firme. No hice escena. No lloré. No reclamé. Porque ya no era mi lugar. Mi trabajo había terminado. Mi presencia no era necesaria. Era como ver una obra desde el fondo del teatro, sabiendo que una vez fuiste la autora, pero ya nadie te menciona. Cuando terminó, me acerqué un momento. Quise abrazarla. Felicitarla. Me miró con cortesía. Me dio un beso en la mejilla. Gracias por el vestido. Me dijo eso. Solo eso. Me fui antes de que empezara la fiesta. No porque no quisiera quedarme, sino porque entendí, con toda la claridad del mundo, que esa fiesta no era mía. Ni ese día. Ni esa historia. Pero mientras caminaba sola rumbo a casa, con los zapatos en la mano y los ojos llenos de lágrimas, me repetía a mí misma. Yo estuve. Yo la crié. Yo la amé. Aunque ahora no lo recuerde. Lo que no sabía era que, muy pronto, alguien más iba a recordárselo por mí. Nunca pensé que un gracias pudiera doler tanto. Uno escucha toda la vida que la gratitud es una virtud, que cuando llega es como una caricia. Pero ese día me di cuenta de que también puede ser una bofetada, una herida que se abre con palabras bonitas. Me senté en la penúltima fila de la iglesia, con el vestido viejo que rescaté del armario y los zapatos remendados que guardaba para ocasiones especiales. Me sentía fuera de lugar, fuera del guión, fuera de su vida. Pero aún así estaba ahí. Porque no quería que nadie dijera que no fui. Clara caminó por el pasillo con ese vestido que hice con mis propias manos. Flotaba. Se veía radiante, segura, feliz. Y yo no podía dejar de mirarla con una mezcla de orgullo y tristeza. La veía y pensaba, esa es mi niña, aunque ya no me llame así. Durante toda la ceremonia,
Contuve las lágrimas. No por emoción, sino por ese nudo amargo que llevaba semanas creciendo. Me sentía como una invitada que no encajaba. Nadie me dirigía la palabra. Nadie me preguntó si estaba bien. Y ella, ni una mirada, ni una sonrisa en mi dirección. Llegó el momento de la recepción. Todos aplaudían, reían, brindaban. Y yo ahí, en una mesa arrinconada, al lado de una pareja que ni conocía. Me serví un poco de agua. No podía pasar bocado. Tenía el estómago cerrado. Esperaba, como quien espera un milagro, que en algún momento me dijera, ven, siéntate conmigo. Pero eso no pasó. El tiempo seguía avanzando. Las fotos, los abrazos, las risas con su padre. Y yo sentía que cada minuto me hacía más chiquita. Entonces pidieron silencio. Iban a dar el micrófono a los novios. Clara se levantó. El salón quedó en silencio. Y empezó a hablar. Su voz temblaba, pero no de nervios, sino de emoción. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron en este camino, a quienes creyeron en mí, me apoyaron, me impulsaron. Mencionó a maestros, a amigos, a su esposo, a la familia de él y a su papá. Gracias, papá, por volver. Por demostrarme que nunca es tarde para hacer las cosas bien. Todos aplaudieron. Yo tragué saliva. Me decía, ya va a decir mi nombre. Ya va a agradecerme a mí. Pero no. Siguió hablando. Hoy soy quien soy gracias a muchas personas. A quienes me dejaron volar. A quienes me permitieron elegir mi camino. Hizo una pausa. Y entonces vino la frase. Esa frase que todavía me retumba cada vez que cierro los ojos. Y gracias a todos, menos a ella. A ella, que nunca me dejó ser quien yo quería ser. El salón se quedó mudo por un segundo. Sentí que todo se detenía. La sangre me bajó al suelo. Me costó respirar. Vi como algunas cabezas volteaban discretamente hacia mí. Yo me quedé quieta. Ni parpadeé. Como si moverme fuera a hacer más real lo que acababa de pasar. Mi propia hija. En su boda. Frente a todos. Diciendo que yo había sido su prisión. Que no merecía gratitud. Sentí como si alguien me hubiera empujado de un edificio. Caí sin moverme. Me levanté despacio, con dignidad, aunque por dentro me estuviera deshaciendo. Caminé hacia la salida sin mirar a nadie. No quería lágrimas. No quería consuelo. Solo quería desaparecer. Afuera, el aire frío me golpeó la cara. Caminé unas cuadras sin rumbo, con el eco de esa frase martillándome la cabeza. Gracias a todos, menos a ella. Como si yo hubiera sido la enemiga. Como si amar con toda el alma fuera un crimen. Entré al primer restaurante que vi. Estaba casi vacío. Me senté en una mesa del rincón. El mesero me miró raro. Tenía los ojos hinchados, la cara deshecha. Me trajo un vaso de agua sin que yo lo pidiera. Me dijo bajito, «Está bien, señora». Asentí con la cabeza, aunque quería decirle, «No, no estoy bien. Me acaban de borrar de la vida de mi hija con una sola frase». Pero me lo tragué, como tantas otras cosas. Porque las madres aprendemos a tragarnos el dolor sin hacer ruido. Me quedé ahí sentada por horas, pensando en todas las veces que la protegí, que la consolé, que le di mi comida sin decirle, que recé por ella, que me partí en mil para que tuviera lo que yo nunca tuve. Y ahora, era la culpable de haberla atado. ¿Eso era? ¿Ese era mi error? ¿Amarla demasiado? No lo entendía, o no quería entenderlo. Pero mientras me deshacía en silencio, en otro rincón del salón de fiestas, algo estaba pasando. Alguien no se quedó callado. Alguien que conocía la verdad, que conocía nuestra historia, y que decidió enfrentarla, con una sola pregunta. Hay silencios que consuelan, y hay silencios que matan. El que sentí después del discurso de Clara fue como un mármol frío cayéndome encima. No hacía ruido, pero me aplastaba. Caminé por calles que conocía de memoria, pero que esa noche me parecían ajenas. Como si el mundo se hubiera hecho más grande y yo más pequeña. Me detuve frente a una vitrina con vestidos de novia,
de esos pomposos y brillantes que nunca pude comprarle. Ahí me vi reflejada, con el maquillaje corrido y el corazón hecho pedazos. Y supe que algo dentro de mí había muerto. Esa noche no volví a casa. No tenía fuerza. Me metí a un hotelito de paso. Pedí un cuarto sencillo y barato. Me acosté vestida. No prendí la luz. No comí. No lloré. No recé. Me quedé mirando al techo, sintiendo como el dolor se iba haciendo parte de mi cuerpo, como si se me metiera en los huesos. Una parte de mí quería desaparecer. No por cobardía, sino por dignidad. Porque hay momentos en los que una siente que ya no puede sostenerse con nada. Al día siguiente, volví a casa con el cuerpo torcido y la mente vacía. No había mensajes. Nadie preguntó dónde estaba. Clara no. Jorge menos. Todo seguía igual. Como si yo nunca hubiera estado en esa boda. Como si no existiera. Y eso fue lo más cruel. Que ni siquiera mi ausencia provocara ruido. Me metí en mi cuarto. Cerré la cortina. Apagué el celular. Y me prometí no volver a mendigar cariño nunca más. Ni amor. Ni reconocimiento. Ni disculpas. Pero el universo, que a veces se calla durante años, ese día habló. A media tarde, alguien tocó la puerta. No pensé abrir, pero insistieron. Me levanté con flojera. Era don Ernesto, el profesor de historia de Clara en la secundaria. Un señor serio, de lentes grandes y voz pausada. Lo miré confundida. Me dijo, ¿puedo pasar un momento? Lo dejé entrar, aún sin entender. Se sentó en la sala, miró alrededor, como buscando las palabras. Y luego me dijo, fui a la boda, y vi lo que pasó. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Me pidió permiso para hablar con sinceridad. Asentí, en silencio. Entonces me contó que, al terminar el discurso, se acercó a Clara, que la detuvo a un lado del salón y le preguntó, sin rodeos, ¿tú sabes quién te crió? Me dijo que Clara se quedó callada, con la mirada esquiva. Él insistió, tú sabes quién no te soltó nunca, ni siquiera cuando tú la empujaste. Clara se quedó sin respuesta. Él le dijo, tu mamá no fue perfecta. Nadie lo es. Pero fue valiente. Fue real. Y tú acabas de borrarla frente a todos. Yo lo escuchaba con el alma en vilo. No podía creer que alguien hubiera dicho lo que yo no tuve fuerzas de decir. Don Ernesto me miró con los ojos aguados y me dijo, no podía quedarme callado, Marta. Usted merece que alguien lo diga. Usted sostuvo a esa niña cuando no había nada. Y eso, aunque ella no lo vea ahora, un día lo va a entender. Y va a dolerle. No supe qué decir. Las lágrimas empezaron a salir solas, pero no como antes. No con rabia, sino con alivio. Alguien había visto. Alguien había entendido. Me dieron ganas de abrazarlo, pero me quedé quieta. Él se levantó, me tomó la mano y me dijo, no pierda la fe. A veces los hijos tardan en despertar, pero la verdad siempre encuentra su camino. Y se fue, así, como vino, sin pedir nada, solo dejando esa semilla. Esa noche volví a la caja donde tenía guardados los recuerdos de Clara. Los dibujos, los dientes, los boletos de cine, las notitas de amor. Los volví a mirar uno por uno. Pero ya no con tristeza. Esta vez, con firmeza. Como si necesitara recordarme que yo estuve ahí. Que nadie me lo puede quitar. Ni Jorge, ni Clara, ni el olvido. Y aunque no lo sabía todavía, ese mismo día Clara iba a empezar a mirar las cosas con otros ojos. Porque a veces, lo que no se dice frente a una madre, sí retumba cuando lo dice un extraño. Y ese eco, esa duda, ya había comenzado a perseguirla. No supe en qué momento exacto empezó a cambiar. Pero lo noté, primero en sus ojos, que ya no tenían esa seguridad soberbia, sino algo más parecido a la duda. Luego en sus silencios, menos defensivos, más vacíos. Como si ya no supiera cómo justificar lo que había hecho. Clara andaba distinta. Seguía saliendo, sí. Seguía hablando con él, sí. Pero había algo que la desacomodaba. Como si el discurso que tanto defendió ya no le quedara tan cómodo.
como si empezara a dolerle haberlo dicho. Yo no preguntaba nada. Ya había aprendido que el amor, cuando se fuerza, se rompe más. Así que solo observaba, en silencio. Y en ese silencio, empecé a notar cómo le temblaban las manos cuando le sonaba el celular. Como a veces se quedaba mirando el vacío mientras desayunaba. Cómo doblaba la ropa sin darse cuenta. Ella, que siempre había sido tan tajante, tan clara, ahora titubeaba. Y yo sabía lo que eso significaba. La culpa había empezado a hacer su trabajo. No porque yo la deseara, sino porque a veces es lo único que despierta. Fue don Ernesto quien plantó la primera grieta. Me lo contó una vecina que lo había escuchado todo. Me dijo que la confrontó con una paz que dolía, que le habló como quien mira a alguien perdido y no quiere regañarlo, sino traerlo de vuelta. ¿Y tú de veras crees que tu mamá fue tu carcelera? Clara no supo qué contestar. Nunca te preguntaste por qué nunca viste a tu papá enfermo, por qué fue ella la que estuvo en todas tus juntas, tus castigos, tus triunfos. ¿Y tú qué sabes?, le dijo ella, con esa rebeldía que ya ni le salía creíble. Yo sé por qué estuve. Yo vi. Porque tú eras una niña. Pero yo vi a tu mamá quedarse afuera del salón bajo la lluvia solo para verte salir bien. Me contaron que Clara se quedó muda, que se le aguaron los ojos, que dijo bajito, mi papá me dijo otra cosa. Y ahí estaba el problema. En lo que él le dijo. En lo que ella decidió creer. Porque Jorge no solo había vuelto. Volvió con una historia. Con una versión donde él era la víctima, y yo la villana. Le dijo que yo lo había alejado. Que no lo dejé verla. Que le escondí las cartas, las llamadas, las visitas. Y como cualquier hija con el corazón roto, ella eligió la mentira que más necesitaba oír. Porque aceptar que él se fue por voluntad, duele. Pero pensar que lo hicieron alejarse, consuela. A mí me borraron para que él pudiera entrar sin culpa. Y eso fue lo que más dolió. Que Clara, con todo lo que sabía de mí, eligiera creer en lo que no vivió. Que le diera más peso a las promesas nuevas que a las huellas viejas. Porque yo no tengo papeles que prueben mi amor. No tengo recibos. No tengo fotos abrazándola en cada noche de fiebre. Solo tengo la memoria. Y eso, al parecer, ya no bastaba. Una noche la encontré sentada en el sillón, viendo fotos viejas. De esas que tenía en su celular y que nunca me mostró. Me acerqué sin hacer ruido. No me miró. Solo me dijo, casi en un susurro, ¿por qué nunca me dijiste lo que pasó entre ustedes? Me costó tragar. Le respondí, porque no quería que crecieras odiándolo. No dijo nada. Y yo tampoco. Porque en ese momento entendí que la grieta se estaba abriendo. Que ella había empezado a mirar. Y lo que estaba viendo no le gustaba. Días después, escuché una discusión. Ella y Jorge estaban afuera, en la calle. La ventana entreabierta dejó pasar las palabras. No gritos, pero sí tensión. ¿Por qué me mentiste? Yo no mentí, solo no conté todo. No era eso lo que decías que hacía mi mamá. Silencio. Te creí. Y no me dijiste que nunca estuviste en el hospital cuando me enfermé, que no llamaste nunca cuando cumplí años, que no mandaste ni una carta. Clara, ya pasó mucho tiempo. Pero no para venir y ponerte el traje de papá perfecto. Escuché eso y me sentí confundida. Quería abrir la puerta y abrazarla. Pero no lo hice. Porque todavía no era el momento. Porque una madre también tiene que aprender a esperar su vuelta. Y cuando la vuelta viene con verdad, duele, pero también sana. Esa noche ella entró y no dijo nada. Se encerró. Y yo, desde mi cuarto, sentí algo diferente. No era paz. Pero tampoco era la angustia de siempre. Era algo más parecido a una grieta por donde podía entrar un poco de luz. Clara ya no tenía respuestas. Solo preguntas. Y eso, para mí, ya era una victoria. Lo que aún no sabía, era que las preguntas la iban a llevar a descubrir cosas que jamás imaginó. Y que esa verdad, no solo la iba a hacer volver los ojos hacia mí, la iba a hacer arrodillarse. Siempre he sido de guardar cosas. Pedacitos de papel, boletos, botones sueltos, envolturas con nombres, servilletas con mensajes.
Tal vez porque sentía que, si algo estaba escrito, era más real, que si lo guardaba, no se iba. Y entre todo eso, en el fondo del armario, había una caja de cartón vieja, descolorida, con mi letra escrita en marcador negro: no abrir. Nunca tuve el valor de tirarla. Nunca la olvidé del todo. Pero también nunca me atreví a sacarla. Hasta ese día. Fue una madrugada. No podía dormir. Clara había salido sin decir a dónde. Yo me quedé en la sala, con la televisión prendida en mute, viendo luces que no me decían nada. Y de pronto, sentí que tenía que ir a esa caja. No sé por qué. Como si algo dentro de mí me empujara. Abrí el closet. Corrí las cobijas viejas. Ahí estaba. Polvorienta. Frágil. La tomé en brazos como quien carga un recuerdo que pesa demasiado. Me senté en la cama. Respiré hondo. Y abrí la tapa. Ahí estaban. Mis cartas. Esas que escribí y nunca mandé. Cartas para Jorge. Para el hombre que me dejó con una criatura en brazos y un mundo por sostener. Las escribía cuando no podía más. Cuando la rabia, la tristeza o el miedo me comían viva. Algunas estaban escritas en hojas recicladas, otras en servilletas, en papel de cuaderno. Todas empezaban igual: Jorge, no sé por qué te escribo, pero... y todas terminaban igual: no me importa a mí, me importa a ella. Tomé una al azar. Era del 2006. Clara tenía apenas 3 años. Tenía fiebre. Yo estaba desesperada. En la carta le decía que la niña pedía por él, que no sabía qué contestarle. Le rogaba que viniera, que la viera aunque fuera por 10 minutos. Le describía cómo se le cerraban los ojitos cuando no podía más de cansancio. Le decía que no era justo, que no se trataba de mí, que la hija era suya también. Al final, escribí: te juro que si vienes, no te voy a reclamar nada. Solo quiero que ella sepa que tiene un papá. Nunca llegó. Leí otra. Era de cuando Clara aprendió a leer. Le contaba que la niña escribía su nombre en los dibujos, que preguntaba cómo se escribía papá, que me pedía ayuda para escribirle una carta, aunque no tuviera dirección. Yo la ayudaba, porque una madre hace esas cosas, aunque le duela, aunque sepa que esa carta nunca va a llegar. Guardé todas esas notitas en esa misma caja, porque no quería que ella supiera que su papá nunca respondió. Quería que creyera, al menos un tiempo, que él tal vez sí existía. Pero lo más duro fue encontrar una carta que ni yo recordaba. Una que escribí en una noche de hambre, literal. No teníamos que cenar. Le conté eso, con vergüenza. Le dije que no le pedía para mí, sino para la niña. Que no quería dinero, solo ayuda. No te estoy exigiendo ser papá. Te estoy pidiendo que no seas un fantasma. Esas palabras me rompieron otra vez. Porque 20 años después, seguía haciendo lo mismo. Un fantasma que ahora aparecía como héroe. Como si ese dolor nunca hubiera existido. Terminé rodeada de papeles, con el pecho encogido y el alma hecha trizas. Pero también con una decisión. Clara tenía que leer esto. No para culparla. No para que se sintiera mal. Sino porque merecía saber toda la verdad. No la versión romántica de un padre que volvió, sino la realidad de una madre que nunca se fue. Doblé algunas de las cartas más fuertes. Las puse en un sobre. Y las dejé sobre su cama, sin nota. Solo con mi letra: cuando puedas. No sabía qué iba a pasar. No sabía si las iba a leer, si las iba a romper, si las iba a ignorar. Pero esa noche, por primera vez en años, dormí con el alma más liviana. Porque había soltado. Porque ya no me guardaba nada. Porque ya no me dolía en secreto. Y porque, aunque ella nunca me creyera, yo sabía que esas cartas, esas palabras, esas súplicas, eran la prueba viva de quién fui. Lo que no imaginé era que, al leerlas, algo en Clara se iba a quebrar de una forma que ya no se podía tapar. Ni con fotos. Ni con discursos. Ni con mentiras. A veces el perdón no llega con palabras. Llega en un suspiro, en una rodilla doblada, en un silencio que lo dice todo. Y a veces, también, llega demasiado tarde para curar, pero justo a tiempo para salvar lo que queda. Esa tarde yo estaba bordando un mantel,
como tantas otras veces. Hacía calor. La televisión sonaba bajito. Y entonces escuché la puerta abrirse, sin previo aviso. Clara. No dijo hola. No dijo nada. Se quedó parada en la entrada, con la cara lavada, sin maquillaje, sin prisa. Solo se quedó ahí, viéndome. Yo tampoco dije nada. Solo le hice un gesto con la cabeza. Pasó. Caminó por la casa como si la viera por primera vez. Tocaba los muebles, miraba las fotos que aún colgaban torcidas en la pared, respiraba hondo. Al llegar al cuarto donde dormía cuando era niña, se quedó quieta. Y luego me miró. Todavía está. Yo supe de inmediato a qué se refería. La colcha. Esa colcha que le hice cuando nació. De retazos. Cada pedacito con una historia. Una blusa mía vieja, una cobijita que me regalaron en su baby shower, una camisa que me dejó su abuela. La colcha de su infancia. Fui por ella al armario. Seguía ahí, doblada, guardada en la bolsa de tela donde la protegía del polvo. Se la puse en las manos. Al tocarla, algo en su rostro cambió. Sus dedos recorrieron las costuras con una lentitud reverente, como si por fin entendiera que eso no era solo tela. Era tiempo. Era miedo. Era amor. ¿Tú hiciste todo esto?, preguntó. Asentí. No podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba. Se sentó en la cama y la desplegó. Y ahí las vio. Las fechas. Porque cada cuadrado tenía bordado un año. Desde 1999 hasta 2010. Uno por cada año de su niñez. Clara empezó a leer en voz baja. 2001. Tu primer diente. 2003. Tu primera fiebre. 2005. Aprendiste a leer. 2006. Dijiste que querías ser doctora. Y de pronto se detuvo. Se llevó la mano a la boca. En el recuadro de 2007, bordado con letras torcidas pero firmes, decía: me duele la espalda, pero tú estás sana. Vale la pena. La escuché sollozar. No como quien llora de pena, sino como quien llora porque, de repente, todo encaja. Se dobló. Cayó de rodillas frente a la colcha. La abrazó. Como si fuera un cuerpo. Como si yo estuviera ahí adentro. Mamá, mamá, repitió. Como si acabara de recordar quién era yo. Me acerqué despacio. Me senté en el piso con ella. No la toqué. Esperé a que se desahogara. Y cuando por fin me miró, tenía los ojos más rojos que nunca. Me equivoqué, mamá, me equivoqué tanto. No te culpo, le dije. No te creí, me dejé llevar, quise creer que él. No te culpo, repetí. Te hice daño. Te herí. Y tú nunca me dijiste nada. ¿Por qué no me gritaste? Porque te amo, quise decir. Pero solo me salió un suspiro. Nos abrazamos ahí, en el suelo, con la colcha entre las dos. Como cuando ella era chiquita y se despertaba asustada. Como cuando no había más que nosotras dos contra el mundo. Ese abrazo fue largo, lento, necesario. Y dentro de él, entendí que algo se había roto, sí, pero también algo nuevo nacía. No era la misma hija. Yo tampoco era la misma madre. Pero tal vez eso estaba bien. Pasamos la tarde hablando poco, viéndonos, tocándonos la mano. Ella me pidió un té. Le calenté agua. Se sentó en la mesa. Me preguntó si todavía cosía por encargo. Le dije que sí. Me dijo: ya no quiero más mentiras. Le respondí con la verdad más simple que tenía: yo tampoco. Nos quedamos ahí, en esa paz incómoda pero real. La colcha seguía en su regazo. Como un puente. Como un testigo. Y aunque el perdón no se firma, yo supe que el suyo venía. No completo. No inmediato. Pero venía. Lo confirmé días después, cuando ella escribió algo que no solo cambió su vida, sino la mía también. Yo ya no esperaba nada. Después de todo lo que se había dicho y todo lo que se había callado, aprendí a no ilusionarme con gestos tibios ni con palabras a medias. Clara y yo habíamos empezado a hablarnos de nuevo, pero entre nosotras todavía quedaban escombros. Había momentos de calma, sí,
y pequeñas señales de cercanía, como cuando me ayudaba a servir la mesa o me preguntaba si quería un café, pero nunca habíamos hablado de frente sobre todo lo que dolía. Por eso, cuando me dijo que quería mostrarme algo y me pidió que me sentara con ella en la sala, no supe qué pensar. Sacó su laptop, la colocó sobre sus piernas y me miró sin rodeos. Es algo que grabé. No sabía si lo iba a subir, pero ahora quiero que tú lo veas primero. El video empezó. La imagen era clara frente a la cámara, sin maquillaje, con el cabello recogido y una expresión distinta. Ya no tenía esa seguridad altiva que solía mostrar, tampoco se veía derrotada. Se notaba en paz, pero una paz de esas que duelen porque vienen después de abrir los ojos. Comenzó hablando sin guión. Dijo que había tomado malas decisiones, que había creído historias que le acomodaban más que la verdad, que durante años sintió que le faltaba algo y que, cuando su padre apareció, eligió creer en él no por lo que había hecho, sino por lo que ella necesitaba que fuera. Confesó que era más fácil culparme a mí, que había estado siempre, que enfrentar el abandono del que nunca regresó por su cuenta. Habló de mí sin adornos. Dijo que no fui una madre perfecta, que a veces la asfixié con cuidado, que cometí errores, que fui dura, que dije cosas que dolían. Pero también dijo que jamás la solté, que nunca la puse en segundo lugar, que me rompí la espalda y la vida entera para que ella pudiera caminar tranquila. Mencionó las cartas, la colcha, los silencios que tragué por años. Y después se detuvo un momento. Respiró hondo, se le quebró un poco la voz y dijo: «Mamá, si estás viendo esto, perdóname. No por lo que dije en voz alta. Perdóname por lo que no quise ver. Por lo que ignoré sabiendo que dolía. Por no haberte defendido cuando lo merecías». Me quedé inmóvil. Escuchar eso era como una mezcla de alivio y llanto. No lloré en ese instante, no todavía. Me quedé en silencio, como si cada palabra todavía estuviera aterrizando en mi cuerpo. El video terminó con una foto nuestra, vieja, de cuando ella era niña y me abrazaba con los brazos chiquitos. Clara pausó la grabación, cerró la computadora y me miró con los ojos llenos de algo que no era exactamente culpa, sino dignidad herida. «No sé si merezco que me perdones», dijo. Y yo solo respondí sin pensarlo: «No se trata de merecer. Se trata de volver». Esa misma noche lo subió a sus redes. No pensé que fuera a tener impacto. Yo no entiendo mucho de redes sociales, pero empezaron a llegar mensajes de personas que no conocía. Hombres y mujeres que me decían que habían llorado, que entendieron cosas de sus propias madres, que mi historia les había abierto algo por dentro. Alguien me escribió desde otro país solo para decirme: «Su historia me salvó de cometer el mismo error con mi madre». Me temblaban las manos. Nunca esperé que mi dolor fuera útil para nadie. Ni que alguien, más allá de estas paredes, pudiera ver lo que tanto tiempo viví en silencio. Los días siguientes fueron extraños. Me llamaron de programas, de medios, de lugares que jamás imaginé. Yo no quería entrevistas, ni fama, ni aplausos. Solo quería descansar. Pero cada mensaje era como una caricia inesperada. Como si, después de tantos años de costura, de trapos y cicatrices, la vida me estuviera diciendo: «Te vimos, Marta. No pasaste desapercibida». Algunas vecinas vinieron a tocar la puerta. Una me trajo una vela encendida y me dijo: «Para que no se apague lo que usted representa». No supe qué responder. Solo lloré. Lloré de esos llantos que no son tristes, sino necesarios. Clara empezó a quedarse más tiempo en casa. Me ayudaba a cocinar, se sentaba a ver las telenovelas conmigo, me preguntaba si necesitaba algo del mercado. Ya no hablaba de él. No porque lo odiara, sino porque había dejado de idealizarlo. Me contaba pequeñas cosas, un recuerdo de la infancia, un sueño raro, una duda. Y yo respondía como siempre quise, sin juicio, sin presión, sin miedo de perderla. Sentía que mi hija estaba volviendo a nacer. No como la niña que fue, sino como la mujer que por fin entendía. Yo creía que eso ya era todo. Que la vida me estaba regalando una segunda oportunidad de tenerla cerca. Pero no imaginé que aún faltaba un capítulo más. Uno que iba a cerrar el círculo. Uno que iba a convertirme, otra vez, en madre desde el principio. A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó.
Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.